quien es el que nos ha reunido aquí hoy en esta ocasión. Y por supuesto agradecerles también a las personas que se están conectando con nosotros desde Yucatán, desde Hidalgo, desde Chihuahua, que van a ver en unos momentos más que nos presenten quienes van a estar participando con nosotros en esta oportunidad, lo enriquecedor que va a ser escucharles. Sean todas y todos bienvenidos y vamos a dar inicio con la explicación de la dinámica que vamos a estar llevando a cabo para desarrollar este conversatorio, para lo cual les cederé el uso de la voz al consejero electoral Miguel Ángel Bonilla Sarrazaga. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Tutaki Nochi, Chihuahua, Nochi, Huichme. Buenos días a todas y a todos. En un especial buenos días a el profesor Fidencio Romero Tobón, a la señora Olga, a Quetzalcóatl, su hijo, a Carmen, su hija, que seguramente nos está siguiendo por las redes sociales. Hoy realizamos este evento híbrido para recordar la importancia de trabajar por los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas. Durante el siglo pasado, el 21 de marzo, fue referencia por su lugar natalicio de Benito Juárez. En Puebla, el punto en común del cual partiremos será la vida y el trabajo de un luchador y activista poblano en favor de los derechos indígenas, el profesor Fidencio Romero Tobón. El evento, como ya mencionó la Presidenta, tiene personas invitadas de todo el país, quienes conocieron al profesor Fidencio en vida, y que el día de hoy en un conversatorio enfaticaremos la importancia de su trabajo y le rendiremos un muy sencillo pero muy sincero homenaje. Un servidor irá dando el uso de la voz a las personas que nos acompañan en un orden previamente establecido, y más allá de que esto sea un evento acartonado o rígido, tendremos un conversatorio de un espacio de aproximadamente 4 minutos para respondernos a dos preguntas. La primera es: ¿cuál diría que es la mayor aportación del profesor Fidencio Romero a los derechos políticos electorales de las comunidades indígenas? Y la segunda es que nos cuenten alguna anécdota del profesor Fidencio. Voy a dar inicio a la actividad para romper un poco el hielo. Respecto a la primera pregunta, yo diría que la mayor aportación es enseñarnos y demostrarnos que no solo se pueden cambiar realidades desde el poder ejecutivo o legislativo. Hay un dicho cada vez más común entre comunidades históricamente discriminadas, y es decir que hay cambios significativos, profundos, que verdaderamente modifican estructuras que se consiguen a golpe de sentencia. Y en eso creo firmemente que el trabajo de don Fidencio está recordado y reconocido, porque demostró que sí es relevante conseguir que las personas en las comunidades se unan y firmen cartas de afirmación, y seguir el largo camino, a veces oscuro y frío, de cadenas impugnativas, explicaciones de temas complejos a distintas personas, algunas sensibles a los temas, otras no, y muchísimos usadores. Sin embargo, su voluntad nos hizo ver que hay luz y que sí pueden generarse políticas y medidas compensatorias. También conversaré con las anécdotas. El profesor Fidencio fue compañero de legislatura de mi mamá. Ambos integraron la 56 legislatura del Congreso de la Unión allá por el año de 1994. Ella electa por el distrito de Teziutlán, en la Sierra Norte, porque era originaria de Cuetzalan. Y algún recuerdo que tengo es que quienes llevaban los temas de trabajo con comunidades indígenas y productores del campo eran evidentemente mi mamá, Marina Blanco, Cecilia Hernández, que en paz descanse, y evidentemente el profesor Fidencio. Mi madre murió en 1995 y algunos años después don Fidencio se encontró a una de mis tías en el trabajo. Muy amablemente, él le obsequió algunas fotografías de ella en el Congreso de la Unión, y apenas, cuando nos enteramos que Fidencio había trascendido, mi tía confesó que una era la que estaba en la sala de la casa de mi abuela. La anécdota viene a cuento porque hace poco hicimos un foro virtual en el Instituto Electoral del Estado, precisamente sobre derechos de comunidades indígenas, y estaba don Fidencio. Yo me tardé en conectar, no tuve oportunidad de saludarle como deberían hacer las personas que se reencuentran años después en circunstancias diferentes, y evidentemente luego mi tía me lo reclamó. Quedé con ella que a la siguiente oportunidad seguramente podremos platicar con calma, agradecerle las fotos, recordar unos momentos. Lamentablemente no podrá ser en esta vida, pero esta anécdota específica creo que habla de lo generoso que siempre fue. Apreciaba que compartía sus causas y, más allá de colores partidistas, su trabajo y motivación era que las comunidades indígenas gozaran de sus derechos de manera plena. Fidencio, muchas gracias por todo su trabajo. Ahora le voy a hacer el uso de la voz de manera remota a Claudia Arlette Espino. Ella es doctora, maestra y licenciada en Derecho de origen rarámuri. Fue consejera del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y presidió también ese instituto, recordándole la dinámica que es comentar la principal aportación de don Fidencio y una anécdota. Adelante, doctora Claudia, Cata, como les decimos, las personas que te conocemos desde un poquito más. Nada más que me indique si alguna cuestión con su conexión, nos podemos ir a otra persona y después regresamos con Cata, como nos... O no sé si el que seguirá Roberto Ruz, no sé si Roberto estés por ahí. Bueno, para aprovechar
aprovechar el tiempo, le voy a hacer el uso de la voz a Patricia Saldaña del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Delegación Puebla, para que haga su aportación mientras logramos arreglar los cables de internet, por así decirlo. Adelante, Patricia. Buenos días. Muy honrada con la invitación. Se me ha formulado para participar hoy en este homenaje. Yo quiero comentar que creo que la principal aportación del profesor Fidencio Romero Tobón ha sido el hecho de que las comunidades indígenas sean visibles para todas las instancias de gobierno, sean visibles para todas las autoridades que no siendo indígenas no conocen, no son sensibles a la realidad que viven las comunidades indígenas. Y por eso su lucha desde siempre por hacer esta visibilización de las personas, las comunidades y los pueblos indígenas. Yo conocí al profesor Fidencio Romero Tobón cuando se hizo la reforma de la Constitución Política del Estado de Puebla para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. La reforma se publicó, se modificó el artículo 13 de la Constitución y en 2 años previos estuvimos haciendo los trabajos de preparación, de organización y después propiamente de la consulta que se llevó a cabo para lograr esta reforma a la Constitución del Estado. Entonces lo conocí y después tuve la oportunidad de trabajar cuando él fue el titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Quiero decir que me parece que en su trabajo él no se preocupaba por las comunidades indígenas, él se ocupaba de las comunidades indígenas. Por ejemplo, traigo aquí 3 datos importantes que quisiera señalar. Él, siendo titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, firmó en el año de 2010, como representante de esta comisión, un convenio por 4.300.000 pesos para la ejecución del programa de organización productiva para mujeres indígenas, es decir, proyectos donde las beneficiadas eran específicamente mujeres indígenas. De estos 4.300.000 pesos, la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas aportó 3.300.000 y la CEDIPI 1 millón. Pero fíjense ustedes, ese mismo año se firmó un convenio por 92.772.000 pesos, de los cuales la CDI aportó 46.386.000 pesos y el otro 50% la apoyaron entre el gobierno del estado y los municipios beneficiados con 7 obras, principalmente modernización y ampliación de caminos tipo D y construcción o ampliación de sistemas de alcantarillado. También en ese mismo año se firmó otro convenio por 500 millones de pesos. En esta ocasión, la CDI aportó 250 millones, los municipios 118 y el gobierno del estado 132. Tan solo en el año 2010, gracias a su gestión, a su trabajo, se ejercieron de manera conjunta, tanto por los municipios como por el estado y la federación, casi 600 millones de pesos directos a obras de beneficio para las comunidades y pueblos indígenas. Fueron en total 39 obras entre modernización y ampliación de caminos tipo D, construcción de caminos rurales tipo E, construcción y ampliación de sistemas de agua potable, construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado y construcción de puentes vehiculares. Todas estas obras llevan, digamos, el nombre del profesor ahí en ellas, porque él fue uno de las personas que más se esforzaba para que se lograran ese tipo de convenios históricos, porque déjenme decirles que ya no se firman este tipo de convenios con este tipo de montos para las comunidades indígenas.
Él estuvo siempre atento a que cualquier recurso que se pudiera bajar, cualquier proyecto que se pudiera hacer, cualquier colaboración que se pudiera llevar a cabo, él las encabezaba, las apoyaba, las gestionaba y destinaba su tiempo y su esfuerzo para llevar a cabo estas acciones. Otra cosa importante que me parece que es un legado que él deja es que siempre se hacía acompañar por jóvenes indígenas. Es decir, él no solo era gestor, sino también era maestro, era un líder, era alguien que encabezaba y, perdonen la emoción, pero haber conocido a un gran hombre que no solo trabajó para sí mismo, sino sobre todo para las comunidades indígenas. Perdonen, pero pues me embarga de emoción. Justamente cuando me enteré de su fallecimiento, escribí en uno de los mensajes que compartió su familia para informarnos a todos de esta lamentable pérdida. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero el profe Fidencio Romero Tobón era de los hombres que luchan toda la vida. Esos son imprescindibles. Estas palabras de Bertolt Brecht tienen un ejemplo, una aplicación exacta en el profesor Fidencio Romero Tobón. Él trabajó sin descanso hasta el día de su muerte. Tenía proyectos, tenía acciones, tenía juicios, tenía gente a su lado trabajando, y les deseo a ellos que con su enseñanza, con lo que aprendieron, con lo que vieron en él, puedan continuar con su lucha. Muchas gracias. Gracias, licenciada Patricia Saldaña, por el cambio en el programa. No la pude presentar, ella es abogada. Actualmente es la jefa de Departamento Jurídico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Delegación Puebla, quien, como vimos, conoció muy bien a don Fidencio y nos pudo compartir de manera muy emotiva pues mucho de lo que creo que varios de los que estamos acá sentimos cuando nos enteramos de la lamentable noticia. Nada más para que me confirmen si ya puede entablar comunicación con Claudia Espino de Chihuahua, por supuesto, al consejo entero, al consejero Bonilla, que amablemente pues me hace la invitación para estar presente en este conversatorio sobre derechos políticos de personas y de comunidades indígenas, y en honor a don Fidencio. Para mí es un honor poder compartir este día. Respetuosamente, por supuesto, también saludo a partidos políticos y a la familia de don Fidencio, que sé que nos acompaña según el programa, ¿no? Y bueno, pues el tema yo creo que es más que relevante, y en estos tiempos, ya con 2 elecciones en estados de la República, y además, bueno, pues también a la víspera de iniciar proceso electoral 2024, el tema de la representación y participación política de pueblos y comunidades indígenas, pues es algo que está ahí presente, latente, y que en nuestro país pues ha batallado mucho en la vía de este reconocimiento. Ha sido pues a golpe de sentencia, como solemos decir, que hemos podido estar avanzando, ¿no? La lucha del 94 iniciada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y bueno, por supuesto, también todo el litigio estratégico que se ha venido dando, la actividad de los órganos electorales administrativos, y por supuesto pues el activismo de hombres y mujeres que en diferentes estados de la República pues han dejado un legado como don Fidencio, para poder socializar primeramente estos temas, ver de qué se trata cuando hablamos de representación y participación política de pueblos y comunidades indígenas, y que bueno, pues además de quienes orgullosamente pertenecemos a estos pueblos a lo largo y ancho del país, poder compartir las cosmovisiones y dentro de ello nuestros sistemas normativos indígenas o internos, ¿no? Fue el caso de don Fidencio, que en su experiencia partidaria, pero también en su experiencia activa sobre estas temáticas, pues pudo compartir
a muchos y a muchos, entre ellos me cuento, el poder haber tenido charlas con él, el que pudiera acompañarnos precisamente en la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, y que hoy preside precisamente pues el consejero Arturo Baltazar, integrante del colegiado de este instituto electoral, y que bueno, pues otorgó su confianza también don Fidencio para estar tratando estos temas, ¿no? Y una de las actividades importantes en materia de derechos humanos, y en particular con comunidades y pueblos indígenas, pues es socializar, darnos a dialogar y conocer pues las diferentes, no solamente actividades, sino formas de pensar y de representar lo que se piensa, ¿no? Y creo que ese fue el gran trabajo de don Fidencio, el estar en esa tesitura, el permitirse trabajar con el órgano electoral, en particular con Renacer, y nos acompañó inclusive ahí en algunos eventos, ¿no? Pudimos platicar, discutir sobre toda esta gama, ¿no?, de posibilidades jurídicas que había con el litigio estratégico, y bueno, pues las diferentes acciones afirmativas que el proceso electoral 2020-2021 finalmente arrojó en todo el país. Sabemos que la acción afirmativa indígena fue la más numerosa, la más cuantiosa. Sin embargo, eso, bueno, pues es solamente un principio, que es necesario todavía lograr pues la participación de manera sustancial dentro del sistema electoral mexicano, el sistema de partidos, pero también en el respeto a estas formas de pensar, a estas cosmovisiones, a estos sistemas normativos internos, y que las experiencias, bueno, pues de estados como Michoacán, en Cherán, por supuesto, con Hidalgo, que ha tenido una actividad muy importante en cuanto a las acciones afirmativas, el estado de Guerrero, que por cierto nos acompaña también el consejero Edmar León y el consejero Augusto, quienes han sido pues protagonistas junto con sus compañeras y compañeras de este tipo de acciones afirmativas. Chiapas, por supuesto, que ha adelantado en el camino en algunos otros aspectos, y bueno, pues por fortuna también el estado de Chihuahua en ese proceso 2020-2021. Yo quiero decirles de manera personal que el ánimo de llevar a cabo luego luchas internas por la falta de comprensión de este tipo de temas, a veces pues plagados de discriminación, hasta de cierta xenofobia, nunca es fácil, ¿no? Y yo creo que sin personas como don Fidencio, menos lo harían posible, ¿no? El ánimo, el apoyo, en el caso particular a mi persona, con esas charlas que sostuvimos en algún momento con don Fidencio, pues nos hacían perfeccionar nuestras formas, nuestros procedimientos para poder llevar a cabo la acción afirmativa. Entonces, por supuesto que necesitamos más gentes como don Fidencio, que puedan instruirnos, que puedan formarnos, que puedan compartirnos lo que se vive desde las comunidades tan distintas que hay de los 68 pueblos indígenas en nuestro país, ¿no? Y de aquellos que están en vía de reconocimiento, como pasa en el caso particular de Chihuahua. Entonces, pues me siento yo muy honrada. Es poco el tiempo que se tiene para platicar, pero agradezco enormemente la oportunidad de poder estar presente en este homenaje, de hablar un poco de estos derechos político-electorales que tanto buscó y que tanto aportó don Fidencio para que pudiéramos tener realidades. Hay mucho camino todavía por andar, pero sé que lo que don Fidencio sembró, la oportunidad que nos dio a otros y a otras de poder platicar de estos temas, socializarlos, interiorizarlos y poder hacer alianza para que se haga a favor de estos pueblos y comunidades indígenas algunas acciones, y bueno, pues el legado que hoy deja sembró la posibilidad que junto con otras y otros podamos adelantarnos en los próximos procesos electorales, y bueno, ver qué es lo que quieren las comunidades y
y los pueblos en nuestro país. Agradezco infinitamente de nueva cuenta la oportunidad de estar aquí. Abrazo a sus familiares y a quienes convivieron con don Fidencio, y esperando, bueno, pues que sea uno de muchos conversatorios y escuchatorios en los que estemos a favor de estos temas y platicando cuáles son las mejores medidas en nuestro sistema electoral de partidos, pero también en los propios de los pueblos y comunidades indígenas, tal como marca la normatividad internacional y constitucional en nuestro país. Muchas gracias y un abrazo a todas y todos los presentes. Muchas gracias a la doctora Claudia Espino por sus palabras. Vamos a aprovechar que estamos en lo virtual. Le voy a hacer la palabra a Edmar León de una vez. No sé si nos escuches, licenciado, maestro Edmar. Él es abogado y maestro en Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero y es una de las personas del país, me atrevería a decir, que más al pendiente ha estado en realización de consultas indígenas, precisamente en algunas regiones de ese estado. De hecho, la consejera Susana Rivas también ha estado presente en esos lugares, algunas consejerías también del Instituto Electoral del Estado de Puebla, para tratar de ver de qué manera están ejecutando estas políticas. ¿Nos escuchas, maestro Edmar? Va a iniciar su participación cuando usted me indique. Tú me dices, ¿eh? Listo, ya estamos. Hola, ¿qué tal? Espero que... perdón, tengo aquí también problemitas técnicos. Espero que me vean y que me escuchen. Muchísimas gracias. Si no, por favor, me dicen, si no se me escucha. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto, mucho aprecio, con mucho respeto a las y los panelistas, quienes están de manera presencial y también quienes están de manera virtual. Por supuesto, saludar con mucho respeto a mis compañeras y compañeros integrantes de Renaceri, a las y los anfitriones del Consejo General del Instituto Electoral de Puebla. Agradecer mucho al consejero Bonilla la oportunidad de participar con ustedes y por supuesto también saludar a las representaciones de los partidos políticos, representaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y de manera muy particular y respetuosa a los familiares de don Fidencio Romero Tobón, el profesor Romero. Y bueno, efectivamente, como lo comentó la doctora Claudia Espino, pues es poco el tiempo, pero voy a tratar de transmitir lo que logré en un momento dado, en lo particular, pues convivir e interactuar con don Fidencio Romero Tobón. Hablar de don Fidencio Romero Tobón es hablar de alguien con un don de gentes, un trato amable, un hombre que luchó por la igualdad, la justicia, la no discriminación para sus pueblos y comunidades indígenas. Hablar de don Fidencio es hablar de la lucha constante y decidida en contra de la opresión y el racismo. Sin duda, la mayor aportación de don Fidencio en el tema de los derechos político-electorales de las personas y comunidades indígenas fue que desde su cosmovisión como indígena mixteco luchó por la reivindicación de las y los indígenas, de sus derechos y de sus anhelos. Se convirtió en litigante, en defensor de las causas de los colectivos indígenas y déjenme decirlo, con excelentes resultados en comunidades de su natal Puebla y fuera de sus fronteras. Quienes conocimos a don Fidencio podemos dar testimonio de un hombre que tenía un don de gentes y un profundo conocimiento de lo humano. Permítanme relatar rápidamente una de mis últimas conversaciones que tuve con don Fidencio en el mes de agosto, si no me equivoco.
del año pasado, y me platicaba él de lo siguiente, una anécdota. Decía él: licenciado, le voy a comentar una anécdota, y es la siguiente, y dice así: político 1, están en una conversación en el Congreso, contextualizo, una conversación en el Congreso, 2 políticos de Colombia, y el político 1 dice: usted es el que sobra en este Congreso de Colombia. Y el político 2, que da respuesta, le responde de la siguiente manera: el día que nosotros seamos gobierno, senador, no le diremos a usted ni a los que son como usted que sobran. Les tenderemos la mano, les escucharemos. Si hemos sido minoría, y aún así no saldrá la soberbia, no saldrá de nosotros el insulto, no saldrá de nosotros ni una sola vez, ni por equivocación, el considerar que ustedes sobran, porque ustedes son parte de Colombia, y entender que una nación se construye con un pacto donde nadie sobra, en donde todas y todos son importantes, es fundamental. Yo le replico, senador, usted no sobra, lo necesitamos aquí, lo necesitamos quizás igual de vociferante, ojalá un poco más leído, lo necesitamos para construir la reconciliación nacional, pero igual que lo necesitamos a usted y le decimos no sobra, entonces sí le sugerimos algo: deje de amenazar a los que no piensen como usted y deje de considerar que quienes no piensan como usted sobran, porque esa manera de pensar es la que en 2 siglos de historia nacional nos ha conducido a 40 guerras civiles y una guerra más. Durante 2 siglos aquí hemos escuchado la misma frase: centralistas contra federalistas, republicanos contra monárquicos, liberales contra conservadores, precampistas contra proteccionistas, garantistas contra no garantistas. Al final no hacemos sino repetir desde el poder la frase: ustedes, los demás, los que no son como nosotros sobran. Esa es la historia de la evidencia, esa es la concepción de la violencia. Si queremos superar esa violencia, tenemos que decir que aquí nadie sobra, que todos somos importantes y que al final, a pesar de las diferencias, la construcción de un camino nacional pasará necesariamente por entendernos. Justamente aquí cierro ya lo que platicamos en algún momento con don Fidencio, y justamente esto que acabo de decir denota mucho y el pensamiento profundo que don Fidencio dejó como legado para quienes siguen en las generaciones y para quienes estuvimos en algún momento al lado de él. Muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias al consejero Edmar. Un abrazo hasta Chilpancingo. Le voy a ceder ahora el uso de la voz a la consejera de Puebla, la consejera Sofía Marisol Martínez Gorbea, para que nos haga favor de compartirnos tanto lo que ya hemos comentado previamente, la principal aportación de don Fidencio, como una anécdota que se hayan tenido con él. Ella es maestra y licenciada en Sociología, consejera del Instituto del Estado de Puebla y fue presidenta provisional de este instituto en los años 2019 y 2020, y además preside la Comisión de Participación Ciudadana, que es una que estaba íntimamente relacionada con el trabajo que se desarrollaba en favor de las comunidades indígenas y el trabajo específicamente de don Fidencio. Adelante, consejera. Pues muy buenos días a todas y todos, a quienes nos siguen por las redes sociales. Saludo con mucho gusto a mis colegas integrantes de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, y desde luego a mis colegas consejeras y consejeros electorales de este instituto. Suscribo lo que comentaba la consejera presidenta de que fue una gran iniciativa del consejero Miguel Ángel Bonilla Sarrazaga el llevar a cabo este evento para pues reconocer todo el trabajo que realizó don Fidencio Romero Tobón. También saludo a las representaciones partidistas que se encuentran
conectadas a este evento. Respecto a estas dos preguntas que se nos plantean, por un lado quisiera decir que cuál fue la mayor aportación de don Fidencio Romero Tobón. Yo creo que ocuparse, o ser muy pragmático en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, no verles únicamente como parte de nuestra cultura desde un punto de vista etnográfico, sino también como personas sujetas de derecho. Y aquí también es importante señalar que son derechos colectivos, que no son iguales a los derechos individuales que están establecidos para todas y todas dentro de nuestra Constitución. Don Fidencio Romero Tobón se ocupaban únicamente de los derechos político-electorales de estos pueblos y comunidades indígenas, sino también de sus derechos económicos, hay que decirlo. Para poder desarrollarse, pues es necesario tener recursos. Entonces, desde que yo lo conocí, recuerdo, y ahora ya vengo con la parte de la anécdota, fue la primera consulta indígena que el Instituto Electoral del Estado, sin previa experiencia, llevó a cabo en San Pablito, Pahuatlán, para la transferencia de recursos. Para la transferencia de recursos a la Junta Auxiliar, un cuarto orden de gobierno. Y de repente pues nos convocaron en la sala de sesiones a quienes formábamos el Consejo General en ese momento, pero también llegaron las personas representantes del Ayuntamiento de Pahuatlán y las personas de la comunidad de San Pablito, Pahuatlán. Y en ambos casos daban sus argumentos, daba pues su punto de vista, y de repente bien que recuerdo que don Fidencio hizo uso de la voz. Y entonces me llamó la atención por esa seguridad, ese conocimiento, esa asertividad en su discurso para pues argumentar por qué razón San Pablito Pahuatlán sí tenía derecho a que se le transfirieran sus recursos. Y bueno, esa fue una larga historia. Después mis colegas de Renacedi, una vez que me nombraron presidenta provisional, decidieron hacer un evento aquí en Puebla para arroparme. Y bueno, convocamos a varias colegas y colegas de otros estados de la República, y de repente venía la magistrada de la Sala Regional Ciudad de México, la magistrada María Silva Rojas, y de repente veo que estaba sentado en uno de los asientos don Fidencio, ya no recordaba incluso su nombre. Entonces dije, bueno, yo no recuerdo que él hubiese sido invitado, pero seguramente como en las redes sociales se difundió el evento, llegó. Y entonces se acercó y me saludó y me dijo que qué bueno que estaban cambiando los tiempos en este instituto y que le daba mucho gusto que nos ocupáramos de estos temas. Después llegó la magistrada Silva y pues volteó ella a verlo. ¿Cómo está don Fidencio? Dije, wow, o sea, de repente es conocido por todas partes. También cuando teníamos eventos con la Defensoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Tribunal Electoral, todo el mundo lo conocía. En otros estados, cuando platicábamos justamente de temas indígenas, mis colegas hablaban de don Fidencio. Entonces me di cuenta, porque yo era la nueva dentro de estos temas, que don Fidencio era muy conocido y era toda una autoridad en estos temas, porque como ya lo comentaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, no era una persona que únicamente se dedicara al activismo desde una manifestación por sus derechos, sino que se ocupaba a través de los procedimientos jurídicos disponibles para poder apoyarles a que lograran algo que les correspondía. Además, no estaban haciendo peticiones que estuvieran fuera de lo que era o es el derecho colectivo de los pueblos indígenas. Entonces, yo sí creo que, pues lamentablemente, ha sido una gran pérdida, no solamente para su familia, que pues entendemos esa parte del entorno privado, sino para todas aquellas personas, no solo de las comunidades y pueblos indígenas, sino todas aquellas personas que estamos buscando la reivindicación de estos pueblos, de los derechos de estos pueblos, y que pues deja un gran espacio don Fidencio Romero Tobón por todas las actividades que realizaba y por pues estar siempre involucrado, siempre siendo un líder carismático dentro, pero en el mejor sentido de la palabra, y siempre beneficiando a aquellas personas que lo necesitaban. Entonces, pues es una pérdida muy lamentable y ¿qué más puedo decir? Que fue un gran legado el que nos dejó y les dejó a los pueblos y comunidades indígenas don Fidencio Romero Tobón. Muchas gracias.
Gracias, consejera Sofía Marisol Martínez Gorbea. Ahora voy a cederle el uso de la voz a la doctora Marina Marta López Santiago. Ella es doctora en Derecho, cuenta con una amplia carrera en el ámbito electoral y derechos políticos electorales en México y estamos muy contentos. Ella actualmente es titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos muy contentos que nos acompañe. Bienvenida a Puebla. Esperamos nos encontremos en muchas otras actividades en el futuro. Y particularmente me da mucho gusto recibirla, porque en un momento inicial, cuando hicimos un primer planteamiento del evento, fueron los familiares de don Fidencio quienes insistieron mucho en buscarla y en tratar de ver la manera en que usted nos pudiera acompañar. Y sin más, le cedo el uso de la voz con los dos temas que estamos tratando cada una de las personas que colaboramos en esta actividad, que es responder cuál es el principal aporte de don Fidencio Romero y contarnos alguna anécdota de él. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos los que nos están sintonizando y a todas las personas que están aquí presentes al pleno de este Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Puebla. Muchísimas gracias por la invitación, consejera presidenta, consejero, aprecio muchísimo que se me haya considerado para estar en este evento tan importante, a los familiares del profesor Fidencio, que hasta hoy tuve el gusto de conocerlos, de estar frente a ellos. Es algo muy emotivo también para mí, porque conozco al profesor desde el año 2017, que yo era encargada de despacho de la Defensoría. Él llegó a plantearnos varios asuntos respecto a los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Cuál considero que es la mayor aportación de don Fidencio Romero Tobón en el tema de los derechos políticos electorales? Puedo decir que él es un referente nacional. A todos los lugares a donde nosotros como Defensoría asistimos, siempre fue un referente nacional. Siempre decían, el profesor Fidencio nos recomendó en muchísimas partes de la República, San Luis Potosí, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, como Defensoría. Confió plenamente en nosotros como institución para que en compañía de él y de nosotros pudiéramos implementar juicios estratégicos para garantizar acciones afirmativas en favor de los pueblos y comunidades indígenas. En 2017 él llegó cuando se implementaron las primeras acciones afirmativas. Él estuvo siempre firme, no había día, no había noche, no había hora, no había distancia. Nosotros le decíamos, profesor Fidencio, necesitamos firmas. Decía, yo voy, yo firmo. ¿Qué hay que firmar? ¿A dónde hay que ir? ¿Con quién hay que hablar? ¿No? Siempre la disposición, pero siempre por un beneficio colectivo, como bien se mencionaba, a raíz de todas las participaciones, por el beneficio de los pueblos y comunidades indígenas, no solo del Estado, sino a nivel nacional. Y entonces le decíamos, vamos a entrar con un interés intuitivo difuso, y él decía, no importa lo que sea, pero díganme qué hay que hacer, ¿no? ¿Con quién tenemos que hablar? Decíamos, hay que ir a hablar con los consejeros del INE, y él iba y se plantaba, hablaba con el consejero presidente Lorenzo Córdoba, buscaba las puertas, buscaba. Y lo que decía el consejero Edmar es muy cierto, un don de gente, es un don de trato, una sensibilidad, una sencillez, un líder nato realmente de los pueblos y comunidades indígenas, a quien yo reconozco. Mis hijas, le comentaba yo como anécdota, lo conocen, y cuando yo les dije, me enteré del fallecimiento, yo decía, hace 15 días únicamente recibí un último mensaje de él, un mensaje de audio diciéndonos, ¿qué vamos a hacer con la reforma? El plan B, ¿qué vamos a hacer, maestra Marina? ¿Cómo vamos a accionar esto? Le pedí al defensor Carlos, que está acá conmigo, y le dije, necesito que hables con él y que le digas qué vamos a hacer. Y él dijo, sí, yo estoy disponible, díganme dónde hay que firmar, qué hay que accionar. Tenía planes, tenía para el beneficio del no retroceso del reconocimiento de los derechos que ya habíamos ganado de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces puedo decirles que el día 1, que yo lo conocí en el año 2017, fue muy importante para mí conocerlo, porque era un líder nacional, estaba en la red nacional de los pueblos indígenas. Y entonces yo le decía, oiga, profesor, necesitamos gente en Guerrero, no se preocupe, yo le doy el contacto, en Hidalgo, en Oaxaca. Y entonces era conocido en todo donde íbamos. Ustedes lo deben saber bien, él nos acompañaba a todos nuestros eventos de la Defensoría, era nuestro invitado, porque era un referente,
¿no? Y entonces él me decía, yo conozco aquí a ellos, estos líderes hay que traerlos, invítelos, porque yo decía, ¿qué líderes hay en este estado? Y él es el que nos decía, estos líderes, tráigalos, traiga a estos líderes, ellos son buenos aliados, y entonces él era un referente para nosotros, ¿no? Como Defensoría, un gran aliado, una persona muy sensible siempre, con las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas. El legado que él ha dejado es muy importante, y como decía la profesora del INPI, creo que sus alumnos, los jóvenes con los que siempre andaba, con los que siempre se llegaba, pues deben de continuar ese legado, esa enseñanza que él nos dejó. Siempre confió en mí y en la Defensoría. Fue algo muy impactante para todas las defensoras y defensores en la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, ahora Defensoría Pública Electoral, y siempre estuvo presente, pendiente, al tanto, luchando, diciéndonos qué vamos a hacer, qué vamos a impulsar, dónde lo vamos a impulsar, la transferencia de recursos, y llevamos de manera conjunta muchos juicios aquí en el estado de Puebla, pero también a nivel nacional, y siempre apoyándonos, siempre respaldándonos. Y puedo decir que desde el día 1 que yo lo conocí, lo aprecié y dije, este señor, el profesor, es un líder real, un líder natural, con empatía, un gran defensor de derechos humanos. De hecho, cuando lo invitábamos como ponente en nuestros eventos, le decíamos, es un defensor de derechos humanos, porque no solo iba a la lucha de derechos políticos electorales, sino también a garantizar otros derechos y necesidades de los pueblos y comunidades indígenas de aquí, de Puebla. Pero también era aliado y siempre iba enseñando en todos los estados. Dejaba una enseñanza, dejaba una anécdota, dejaba una historia. Y creo que todas las personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo, creo que nos dejó marcados para luchar por los pueblos, luchar por los derechos, por el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y tengo como referencia y anécdota de decirles, mis hijas les impactó mucho la trascendencia del profesor Fidencio. Mis hijas lloraron conmigo y me dijeron, mamá, o sea, ¿qué fue? Le digo, no sé, pero tenemos que ser personas prudentes. Y cuando llegó esta invitación, yo dije, claro que tengo que estar ahí, porque es una persona a la cual yo admiro mucho, respeto mucho, reconozco su trabajo, su legado que dejó con nosotros, con los pueblos y comunidades indígenas. Y yo le decía a él, yo soy una mujer indígena, y siempre me apoyó, siempre estuvo ahí apoyando a la Defensoría, apoyándome a mí en lo personal, y a las defensoras y defensores siempre estuvo muy cercano a nosotros. Entonces yo puedo decir que el legado que deja en los derechos políticos electorales fue para toda la nación, no solo para Puebla, y él, no había día, no había hora, no había distancia para poder estar con nosotros como Defensoría, impulsando los juicios, ¿no? Que a veces, como bien decía el consejero, son fríos, son oscuros, no sabes el camino, pero él siempre estaba ahí, siempre decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? Díganos. Y entonces él siempre estuvo disponible para impulsar estas acciones afirmativas a nivel nacional y a nivel estatal también, y siempre en pro y en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas del país. Es un referente nacional, yo puedo decirlo, y pues le pedimos a Dios que esté en un mejor lugar. Muchísimas gracias por la invitación y por este tiempo. Muchas gracias a la doctora Marina. Le cederé también ahora el uso de la voz a un amigo Quetzalcóatl Romero, no sin antes agradecerle la disposición por participar en esta actividad. Cuando platicamos la primera vez, decíamos que gran parte de este tipo de acciones es para también mantener el legado y también para inspirar a otros, ¿no? Para que
haya más personas que se interesen en luchar por garantizar que los derechos humanos son para todos, para todas, para todes, y pues deseo el uso de la voz al buen Quetzalcóatl Romero, dándole nuevamente la bienvenida al Instituto Electoral del Estado. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la coordinación con el Instituto Electoral del Estado. Es un honor que mi papá pueda ser honrado por su legado y sobre todo a través de diferentes miradas de todos los panelistas. Sin duda es evidente que mi papá brindó ejemplo, brindó luz, inspiración y brindó lucha. Mi papá fue un apasionado y orgulloso indígena popoloca de la Mixteca poblana, siempre orgulloso de sus raíces, y fomentó que los indígenas tengamos más representación. No pedía más de lo que por ley nos corresponde. Y es que en sus luchas abanderaba, por ejemplo, el derecho a que las comunidades indígenas pudieran recibir y administrar directamente los recursos estatales y federales sin depender del ayuntamiento. Y es que había juntas auxiliares, incluso más grandes que las de la cabecera municipal, donde les daban migajas y recibían, por ejemplo, 3,000 pesos mensuales para toda la comunidad, y el municipio se quedaba el resto del recurso. Tal es el caso de la Junta Auxiliar de San Pablito Paguatlán, Santa María la Alta y Sermancos Tlacoyalco en Tlacotepec de Benito Juárez, Nanacatlán en Zapotitlán de Méndez y Tepeteno en Tlatlauquitepec. Fue asesor con el INE para los lineamientos de la autoadscripción calificada para postulación de candidaturas indígenas, y eso pasaba porque a los representantes les ponían una blusa de manta y ya se denominaban indígenas, solo para cubrir una cuota. De nada sirve, decía él, que haya distritos indígenas si los indígenas no llegan a los cargos de representación. Fue organizador con el INE cuando el doctor Lorenzo Córdoba le pidió un foro en Puebla, que por cierto fue el foro regional más grande, sobre las reformas constitucionales de los pueblos y las comunidades indígenas, que dio paso a la ahora nueva Distritación 2023, las acciones afirmativas y el protocolo de cómo hacer una consulta previa, libre e informada. No buscó en ningún caso afrontar o atacar a las instituciones, ni mucho menos debilitarlas, sino por el contrario, era el de consolidarlas y preservar un Estado de derecho incluyente para todos y generar un marco normativo que hiciera efectivo el respeto a los derechos y garantías fundamentales. Y por eso, si a él una puerta se le cerraba, buscaba la forma de abrir 3. Por eso fue aliado de el Instituto Electoral, del INE en su Junta Local y el Consejo General, de la Defensoría Pública, del Tribunal Electoral en el Estado de Puebla, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la CNDH, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la Suprema Corte de Justicia colaboró en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. En 2013 también ganó históricamente en el municipio de Chichiquila para lograr la primera autoridad municipal indígena reconocida y electa a través de una consulta por usos y costumbres y no por partidos. Y es que la lucha de mi papá no solo fue por el área electoral, sino por la causa indígena, la causa migrante y la causa campesina, como cuando logró declarar la invalidez de diversos artículos de la Ley General de Educación del Estado de Puebla porque los indígenas no fuimos consultados para su elaboración, o cuando se modificó el transitorio en la Ley de Educación del Estado, cuando en Puebla se hizo obligatorio el uniforme único para todas las escuelas y él logró que las escuelas indígenas pudieran utilizar su vestimenta tradicional como uniforme e incluso fomentar su uso continuo. Con la tan dañina reforma a la ley orgánica, cuando en el 2014 se quitó el registro civil a las juntas auxiliares, y por ejemplo, los padres que querían registrar a sus hijos tenían que atravesar durante la sierra hasta 4 horas en burro para llegar a la cabecera municipal, pues mi papá presentó amparos y logró regresar el registro civil a las juntas auxiliares indígenas. Otro acto fue cuando las autoridades de las comunidades indígenas del municipio de Tlatlauquitepec solicitaron administrar sus recursos y el presidente municipal se molestó y en sesión de cabildo despidió a todas sus autoridades, recogiéndoles oficinas, negándoles las obras, los recursos, incluso los servicios básicos como la recolección de basura, y con múltiples amparos mi papá logró restituirlos. Promovió amparos contra la construcción de gasoductos y la explotación minera en comunidades indígenas, porque iban a instalarse en territorios sagrados sin ser consultados.
La lucha no solo fue por las comunidades en el interior del estado. En el 2002, cuando Puebla Capital cambió de nombre de Heroica Puebla de Zaragoza a Puebla de Los Ángeles, él encabezó la lucha porque los indígenas de la batalla del 5 de mayo fueran nuevamente reconocidos y no perdiera Puebla lo heroico ni lo de Zaragoza. Mi papá tuvo que emigrar de nuestra tierra al sur del estado para estudiar la primaria en un internado indígena y concluir su profesión de maestro en una escuela normal rural. Por eso sabía de la importancia de la educación en las comunidades. Fue fundador de escuelas primarias indígenas e incluso un muy orgulloso logro, la creación de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla en el municipio de Huehuetla, con carreras enfocadas en una visión multicultural. También gestionó múltiples albergues indígenas, vías de comunicación e incluso clínicas de medicina tradicional. Fue creador y locutor del programa de radio Las Otras Raíces, donde se daba a conocer el tema indígena en el estado de Puebla. Con su ayuda también se formó el Museo Paleontológico de la Cantera de Tlayúa en Tepeji, cuando llevaban en una cajita fósiles a la UNAM para que les hicieran caso de que estaban encontrando historia impresa entre las piedras. También llevó el desarrollo y fuentes de empleo a su gente y a su tierra, con el actual Cerezo de Tepeji de Rodríguez, fundado hace más de 20 años. Y es que él no solo fue activista, él fue presidente municipal, diputado federal, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, la CNC, coordinador estatal de Educación Tecnológica Agropecuaria en Puebla y Oaxaca, director general de Fomento a la Equidad en la SEP del Estado, fue consejero nacional de la CDI, pasional exponente del tema indígena en diversos países como El Salvador, en Cuba, en Colombia, Estados Unidos y Europa. Fue maestro de profesión, pero sin duda también fue maestro de la vida. Fue dirigente del movimiento indígena popular, activista de mis ahora compañeros, la Red Nacional Indígena, y precursor del Consejo Indígena Mexicano. Pero finalmente, ¿cuál era su sueño? ¿Qué retos nos deja pendientes para continuar su legado? Es un llamado a todas las autoridades para crear una ley estatal de consultas indígenas, a la existencia de un consejero indígena en los diferentes órganos electorales, a una defensoría pública electoral como la del Tribunal Federal para Pueblos Indígenas, pero en nuestro estado. Que haya autoridades indígenas reales en las localidades, en los municipios y en los distritos indígenas, y un área en la Fiscalía General del Estado especializada en justicia indígena. Muchas gracias al instituto, muchas gracias a todos por dejarnos ver a mi padre a través de sus miradas y de sus vivencias. Nimislazotla Nochinoyolo Fidencio Romero Tobón, Tlazocamatic Miac. Muchas gracias. Gracias por sus palabras a Quetzalcóatl Romero. Lo que tenemos en este momento en el programa es continuar tanto con algún comentario que nos escriban en redes sociales. Si alguna persona quiere hacer llegar un mensaje, lo puede hacer. Estamos en la liga de YouTube principalmente y la de Facebook. Pero además, yo sé que en este salón hay algunas personas que también convivieron de muchas maneras con don Fidencio. Entonces, igual abrir el micrófono si alguien tiene interés en aportar alguna anécdota, con mucho gusto será un buen momento para poder escucharles. Veo al consejero Arturo, no sé si alguien más quiera tomar uso de la voz. Angélica también. Por favor, les pueden acercar un micrófono para que nos compartan alguna experiencia que hayan tenido previamente con el profesor. Buenos días a todas y a todos. Yo quiero comentar una anécdota y una frase de don Fidencio que me pareció muy importante. Allá por el año 2015 el Instituto Nacional Electoral estaba haciendo trabajos de redistritación en el entonces Distrito 04 indígena con cabecera en Zacapoaxtla, del cual era vocal ejecutivo. En los trabajos de consulta a las comunidades indígenas se proponía dividir ese distrito en dos distritos diferentes por la diferenciación de pueblos y comunidades que hablaban totonaco con pueblos y comunidades que hablaban náhuatl. En el evento correspondiente, don Fidencio tomó la palabra y dijo una frase muy importante.
la sangre, el idioma nos identifica, pero la sangre nos une. A partir de esa frase, el INE cambió su proyecto y hizo un solo distrito electoral indígena con 2 comunidades con idiomas distintos, pero con la misma sangre. Qué orgullo, Quetzalcóatl, es el hijo de tu padre, que la memoria de don Fidencio perdure para siempre. Gracias. Gracias, consejero Arturo Baltasar. También pido el uso de la voz la directora Angélica. Si alguien más quiere hacer uso de la voz, tenemos un poquito de tiempo también, sin problema. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. A título personal, y me parece que en nombre de las personas que integran la dirección, pues nos emociona mucho este evento. El consejero, el maestro Fidencio Tobón nos hizo trabajar muchísimo. Las consultas que llevamos a cabo en el estado de Puebla nos tomaron meses de arduo trabajo, pero en ningún momento flaqueamos porque siempre nos acompañó. Siempre estuvo ahí con nosotros, se sentó a comer con nosotros, trabajó con nosotros, inagotables jornadas de fines de semana, y nos dejó, por lo menos a mí, una gran enseñanza, y es que aprecio ahora mis raíces indígenas, porque mi abuela fue otomí, y pues soy producto del mestizaje. En todos nosotros corre sangre indígena y debemos sentirnos orgullosos de ello. En esa parte tengo que agradecerle a don Fidencio el cariño que despertó en mí por estas actividades y por el acercamiento con los pueblos y las comunidades indígenas. Me dejó muchas personas muy cercanas. El día de hoy quiero compartirles como anécdota que varios mensajes de WhatsApp de personas con las que trabajamos me dieron las gracias por este homenaje que se está haciendo a don Fidencio, que fueron los enlaces que nosotros hicimos para trabajar las consultas en el estado de Puebla. Mi gratitud para don Fidencio y mi solidaridad con toda su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, directora de capacitación. Como bien mencionas, sabíamos que trabajaban en muchísimos temas y proyectos. Pensaría, o mejor dicho, propondría, si alguien quiere hacer alguna acotación final de cara al cierre de las actividades. Como bien mencionamos al principio, el objetivo era que no fuera un evento tan rígido, que fuera más pues tal cual un conversatorio donde charláramos, contáramos experiencias, anécdotas, recordáramos la vida de don Fidencio a través del trabajo con el cual pudimos de una u otra forma compartir, directa o indirectamente. Y pues como bien mencionaron quienes me antecedieron, el uso de la voz, pues el trabajo quedará ahí, perdurará, pues tendremos la obligación y el gran compromiso de hacer que se sigan dando pasos firmes y fuertes. Si alguien gusta volver a tomar el uso de la palabra dentro del panel, se lo cederé. Si no, se lo voy a ceder a la presidenta del instituto para que podamos concluir con las actividades, no sin antes agradecer tanto a las personas que se conectaron por medio de redes sociales, como ya mencionaron, las representaciones de los partidos, mis demás colegas consejeros, la consejera Susana, el consejero Juan Carlos, el consejero Arturo, que están aquí in situ, y de manera muy especial, como ya lo mencionamos, tanto al hijo de don Fidencio Quetzalcóatl, que ya tomó la palabra, a su hija Carmen, que nos escucha en las redes, y a su viuda Olga, que aquí nos acompaña y que nos da mucho orgullo y sentimos mucho cariño al momento de poder hacer este homenaje. Entonces le regreso el uso de la voz a la presidenta del instituto, Blanca Cruz García. Gracias, consejero. Pues a mí no me resta más que decirles que, como yo lo dije al inicio, yo no tuve la fortuna de conocer al profesor Fidencio, pero hoy justamente, y creo que se ha cumplido el objetivo de este sencillo, como lo dijo bien el consejero Bonilla, pero muy sentido homenaje a la vida y al legado del profesor Fidencio. El objetivo se ha cumplido. Nos han permitido a quienes no tuvimos esa dicha de poder coincidir con él, o de trabajar con él, o de conversar como muchos lo hicieron, que no nos encontramos en el camino de esta vida, pues sí nos han permitido conocer a partir de estas anécdotas, de estas experiencias, de sus palabras, a la gran persona que era. Hoy me queda más claro que nunca que fue un gran hombre,
que fue un hombre sensible, un hombre entregado, un hombre de convicciones, porque por eso esa lucha fue incansable, porque él era un convencido de lo que estaba haciendo. Y el amor, y el amor que se ve en esas causas se siente, se transmite, es algo que no se puede fingir, ¿no? Que no es de pararse y de que esta es la escena que quiero representar, eso no es cierto. Eso se nota, eso se siente, eso se transmite, y es lo que yo puedo percibir a través de ustedes, a través de las personas que nos han permitido conocer un poco más de la vida del profesor Fidencio, de las palabras tan entrañables que escuché de su hijo, pues te dejan ver su obra y que no es poca, y creo que si quisiéramos volver a buscar qué ha hecho, encontraríamos muchas cosas más, ¿no? Ha sido una larga trayectoria, dedicó su vida a la causa que él estaba convencido de defender, y creo que nos tiene que quedar justamente, como ya lo han dicho antes, el compromiso de seguir, ¿no? De seguir con ese camino y pues esas brechas que ya abrió, ¿no? De todo lo que se logró, pues siempre va a haber más que hacer, ¿no? Y en estas nuevas generaciones que nosotros hoy venimos empujando, pues creo que también ese compromiso debe de estar, ¿no? De igual manera, pues sumarme, ¿no? Al reconocimiento a la gran trayectoria del profesor Fidencio, a sumarme a la solidaridad con su familia por la sensible pérdida, y pues no me resta más que agradecerles el espacio que han destinado para estar con nosotros, la gentileza de su presencia, y despedirnos pues de nuestro amable auditorio que ha estado siguiendo este homenaje a través de nuestras redes sociales. A nombre del Instituto Electoral del Estado, les agradecemos que nos hayan acompañado, y a quienes han estado aquí presentes con nosotros, muchísimas gracias, que sea una excelente jornada, y pues que esto sea solamente un brotecito más de todo lo que ha dejado el profesor Fidencio, y que siga germinando en esta tierra fértil que él ya logró. Todo lo que ha sembrado, y estoy segura de que así va a ser, que este legado va a perdurar por mucho tiempo más. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos.